Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Hermanos santos, considerad a Cristo Jesús. Hoy estaremos pensando en la lección 6 del Camino Nuevo y Vivo, que lleva como título Presentándose por nosotros. El texto clave está en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está redactado en forma de pregunta y nos dice que si esta sangre puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Nuestra lección basada en Hebreos 8 y 9 nos lleva a pensar de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor, pero también como víctima, como sumo sacerdote que ministra el tabernáculo celestial. Y la figura de ese tabernáculo celestial fue dada en el Antiguo Testamento por medio del tabernáculo en esta tierra. Ese tabernáculo, que era una figura de nuestro Señor Jesucristo, que era para llevar a los pecadores a los pies de Dios. Y encontramos en el simbolismo de este tabernáculo que estaba el arca del pacto, que era la justicia y la presencia de Dios, el altar del holocausto, que simbolizaba la cruz del Calvario, lugar donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. El altar del incienso representa la intercesión de Cristo en la gloria. El candelero presenta a Cristo como la luz del mundo. La mesa de los panes simboliza a Cristo, el pan de vida, y el lavacro representa la purificación y el comienzo de la santificación. En lecciones pasadas hemos visto acerca de nuestro Señor Jesucristo como el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia y el que sustenta todas las cosas. En la lección 2 vimos a Cristo como hijo sobre su casa. Dice el texto clave de la lección 2, la cual casa somos nosotros. El texto clave de la lección 3 nos lleva a pensar en que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que es Cristo Jesús, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la lección 4, hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Hebreos 6:19. Y en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y él se presenta por nosotros. En la lección 6 veremos que él es el que limpia la conciencia por medio de su sangre. Él es el que se ofrece a sí mismo a Dios por medio del Espíritu Eterno, de manera que ahora él nos limpia para servir al Dios vivo. En Isaías 53:7 leemos: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cristo, como mediador de un nuevo pacto, dice Hebreos
8:8, porque reprendiéndoles dice: He aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice el verso 10, por lo cual esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Por tanto, ahora nosotros ya no tenemos esas obras muertas, esas obras que nos llevan a la muerte, sino que nuestro andar diario es para servir a nuestro Dios vivo. El cuadernito nos lleva a pensar, al final de la introducción dice: yo cómo valoro la sangre de Cristo. Qué gran valor le da el Señor a su sangre derramada. Es efectiva para los inmundos, rociada sobre ellos. La de las víctimas sacrificadas santifican para la purificación de la carne. La de Cristo santifica para vivir y dice adorar al Dios vivo. Dice el verso 12 de Hebreos 8, porque será propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Nos sentimos verdaderamente limpios? Verdaderamente Cristo ha obrado en nuestras vidas de tal manera que podemos acercarnos al trono de la gracia sin pensar en que Dios nos escuchará, sino con la firme convicción de que Dios nos escucha y nos ha aceptado. Vamos por el camino de esta vida actuando en consecuencia al valor que damos a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Que esto sea así en nuestras vidas día con día. Dice el verso 22 de Hebreos 9, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales más con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Podemos ver que en el antiguo pacto se compara el servicio del sumo sacerdote con el santuario terrenal y el ministerio de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. La reflexión nos lleva a pensar en la ley. Anteriormente la ley, el cumplimiento de la ley era el pacto que Dios tenía, pero también los ritos en el santuario, los sacrificios, el sistema de sacrificios, era para enseñarles al pueblo la gravedad del pecado, el pecado que separaba al pueblo de Dios, el Dios Santo. Así nosotros fuimos separados de Dios por medio del pecado, porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Podemos ver claramente que el pecado nos aparta de Dios.
pero nuestro sumo sacerdote que se presenta por nosotros, por medio de su sangre, que nos limpia y nos purifica, nos hace y nos da la oportunidad de presentarnos ante Dios limpios, puros, sin mancha. Cristo ministra en el tabernáculo celestial. Él es la ofrenda, pero también el sumo sacerdote. Ya no está en pie el tabernáculo, ahora Cristo es el sumo sacerdote, la ofrenda de expiación, la ofrenda perfecta. Y Él también pone en nuestra mente y en nuestro corazón el querer como el hacer. Nosotros, como creyentes de Cristo, estamos esperando su segunda venida. Esta segunda venida, dice Hebreos 9:28, que va a ser sin relación con el pecado. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Nosotros le esperamos, estamos esperándole. Mientras tanto Él viene, el cuadernito en la asimilación nos lleva a pensar cómo manifestamos el aprecio por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Nos insta a hacer una lista y nos da algunos versículos para poder tener más en claro qué es lo que pide Dios de nosotros. Reconociéndole como nuestro Señor, al saber que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el nuevo pacto, que justifica gratuitamente por su gracia, mediante su redención ante Dios, el nuevo pacto en su sangre, porque nosotros ahora somos hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha santificado como un pueblo suyo, dice que somos como reyes y sacerdotes para Él, por medio de su sangre preciosa, por la sangre del nuevo pacto. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y con su sangre nos ha redimido para Dios. También nuestro cuadernito en la asimilación nos hace pensar y dice, trate de explicar cómo pone Dios sus leyes en la mente y en el corazón, y cómo las escribe en el corazón de los creyentes. En 2 de Timoteo 3:16, Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. De manera que nosotros, siendo acercados a Dios, Dios pone todas sus leyes en nuestra mente y escribe estas mismas en nuestros corazones cuando nos las da a conocer. ¿Y cómo podemos conocerlas? Por medio de su escritura, que dice la palabra que es útil, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige y que nos instruye para justicia. Eso es lo que pide Dios de nosotros, que seamos justos. En Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ezequiel 36:26 nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En 2 de Corintios 3:1 comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, de manera que nuestro andar diario, hermanos,
nos lleva y nos conduce esta manera en la que nos conducimos es la manera en la que los demás seres humanos que son criaturas de Dios pero aún no son hijos de Dios pueden reconocernos como hijos de Dios al ver nuestra manera de actuar. Dice el verso 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Hermanos, el Espíritu de Dios que habita en nosotros, que nos redarguye, que nos conduce, que hace que nuestro corazón anhele todas aquellas buenas acciones, el ser justos, el conducirnos como a Él le es agradable. Y dice que esto es porque no nos ha escrito no en tablas de piedra sus leyes, sino en las tablas de carne de nuestro corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. No somos nosotros los que hacemos esas obras de buena gana para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del Dios, de nuestro Dios Altísimo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En 1 Corintios 15:58 leemos: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, hermanos, nosotros actuamos de manera que el Espíritu Santo nos conduce, y así como leemos en 1 de Pedro capítulo 4, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, esto es, Cristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se nos da a conocer esto en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y responderá el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, considerad lo que dice Isaías 53, despreciado, 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, roguemos al Espíritu nos guíe para llevar fruto y valorar las palabras del verso 11a. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, vivimos agradecidos. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por esta lección, y Señor, condúcenos por medio de tu Espíritu en todo momento y en todo tiempo, que podamos valorar verdaderamente este sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, para que nosotros podamos tener esta oportunidad de poder acercarnos a ti limpios y sin mancha. Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya en todo momento, cuando salimos, cuando andamos en el mundo. Dices, Señor, que somos forasteros en este mundo, que nosotros no somos de este mundo. Señor, nos has preparado lugar. Mientras eso pasa, hemos de pasar por diferentes afrentas y situaciones, pero si es en tu nombre, lo haremos, Señor, con gusto. Te rogamos, Padre Santo, que esta lección nos lleve a pensar en nuestra vida, en nuestro andar diario, en cómo nos conducimos, en consecuencia, Señor, a esta obra redentora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, guíanos, pon en nuestra mente y en nuestros corazones tu palabra, pero sabemos que eso no viene así de la nada, más bien viene de escudriñar tus palabras, de atesorar en nuestros corazones todo aquello que nos dices, de poder, Señor, disfrutar de la lectura de tu palabra, para poderte ir conociendo cada vez más y más, ya que nunca terminaremos de comprender y de entender a cabalidad lo que tú has puesto en tu palabra, pero ciertamente un día estaremos en tu gloria
y quizás será revelado a nosotros todo aquello que nos inquieta el día de hoy. Mas sabemos, Padre, que toda tu escritura es inspirada por ti, que para nosotros es útil, que nos redarguye, que nos enseña, que nos corrige y que nos hace ser justos. Señor, sé con nosotros en esta semana. Bendícenos y guárdanos. Te rogamos por nuestra familia también, que seamos, Señor, también para ti esos reyes y sacerdotes. Padre, condúcenos y guíanos, te rogamos. Gracias, Padre, por la oportunidad de escuchar tu palabra. Ciertamente tú dices que vendrán días en los que tu palabra no podrá ser escuchada. Padre, gracias que todavía tenemos la oportunidad de reunirnos, Señor, de poder abrir tu palabra, que todavía, Señor, podemos platicar con aquellos que nos rodean y decirles quién eres para nosotros, qué eres para nosotros, y el deseo, Señor, de agradarte. Que ellos, Señor, que nosotros podamos ser esa carta escrita por medio de tu Espíritu Santo para que los demás puedan ver en nuestra vida los cambios maravillosos que haces en nosotros. No es que nosotros actuemos en consecuencia de nuestros pensamientos, más bien nosotros actuamos en consecuencia de tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Gracias, Padre, porque en todo momento, Señor, estamos pensando en ti. Y te rogamos, Padre, que seas con nosotros. Bendícenos, condúcenos, sé con nosotros en todo momento. Gracias, Padre, porque nos podemos acercar a ti, a tu gracia, y poder, Señor, decir, Abba, Padre. Todo lo ponemos ante ti en agradecimiento, bendito y santo Dios, en nombre de nuestro Salvador y Señor, Cristo Jesús. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.